Maravilloso Dios, te damos gracias por el nuevo día, gracias por permitirnos nuevamente reunirnos a través de este medio y poder presentar delante de ti nuestra vida, nuestra familia, nuestras actividades, tanto personales, familiares, académicas, laborales, ministeriales. Pedimos que en este día tú te sigas moviendo con tu amor, con tu poder, con tu gracia, y que nos edifícanos a través de tu palabra, poderoso Dios. Gracias por tu guía, gracias por tu dirección, gracias por tu amor, gracias por tu generosidad, gracias por tu bondad. Gracias, maravilloso Dios, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Obra en medio de nosotros, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, felices Pascuas. Estamos aquí nuevamente reunidos para edificarnos. Quisiera comenzar este tiempo con una lectura en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 18, vamos a leer desde el versículo 15 al 17, tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18 del 15 al 17. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digan. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Meditaba en este pasaje pensando en nosotros, los seres humanos. Somos tan diferentes, somos especiales, pero también con muchas diferencias. Y en esta reflexión yo coloqué un título. Yo le coloqué el título Diferencias que duelen. Y le colocaba ese título porque hay diferencias sanas. Los seres humanos tenemos diferencias sanas. Las diferencias sanas tienen que ver con las diferentes personalidades que vemos en los seres humanos. Todos tenemos personalidad diferente. Nos diferenciamos en nuestras habilidades, nos diferenciamos en nuestros talentos, nos diferenciamos en nuestros temperamentos. En esa teoría que Tim LaHaye manifestó o compartió, habla de que somos unos coléricos, otros somos sanguíneos, otros somos flemáticos, otros somos melancólicos, y hay una combinación pues, de esos temperamentos que nos diferencian a unos de otros. Hay otras diferencias que son las diferencias de los contextos sociales y culturales que nosotros vivimos o en los que hemos estado formándonos o desarrollándonos. Pero hay unas diferencias que duelen, y esas diferencias que duelen tienen que ver con algunos aspectos. Tienen que ver con el hecho de no saber manejar los problemas y los malos entendidos que se nos presentan al desarrollar relaciones interpersonales. También tienen que ver con no saber convivir con las diferencias en los diferentes contextos sociales donde nosotros estamos. Nuestro contexto familiar, nuestro contexto académico, nuestro contexto laboral, nuestro contexto social con el vecindario, aún en el contexto ministerial. Y yo meditaba o pensaba mejor en cuáles serían los orígenes de nuestras diferencias. Y cuando hablamos de las diferencias que duelen específicamente, pues sencillamente el origen de las diferencias tiene que ver con la conducta pecaminosa
de nosotros, y en especial de nosotros los cristianos, cuando pasamos por situaciones de conflicto en el ir generando esas relaciones. Pero también el otro aspecto es el de los problemas de convivencia. En cada uno de los contextos donde nosotros estamos, como les decía ahora, el contexto familiar, el contexto laboral, el contexto social, el contexto académico, el contexto ministerial, en cada uno de esos contextos se van formando estructuras, se van formando liderazgos y se ve la necesidad de desarrollar formación en esos contextos. Y cuando eso no se sabe manejar, pues vemos los diferentes problemas de convivencia que se van dando. Ahora, hay unas dificultades y hay unos problemas que cuando nosotros esas dificultades o esos problemas no los sabemos manejar, son los que van frenando el crecimiento ministerial, van frenando nuestro crecimiento ministerial. Y esas dificultades que nosotros vemos allí en los diferentes contextos tienen que ver con varios aspectos. Como les decía ahora, uno de ellos es la falta de una adecuada comunicación, tanto en lo familiar, tanto en lo laboral, en lo académico, en lo ministerial, en cualquiera de los contextos que nosotros estamos. La falta de una adecuada comunicación va a generar conflicto y va a generar diferencias, y se van a volver diferencias que duelen. También el no querer trabajar en equipo, o un elemento que vemos que produce las diferencias, es la falta de motivación para disponernos a ser parte de un equipo. La misma inmadurez, en las relaciones no saludables que nosotros a veces vamos construyendo. Entonces, todos estos elementos van propiciando esas diferencias que duelen. Y otro elemento también que miraba yo es el no saber o el no aprender a liberarnos de los prejuicios. Siempre vamos a tener prejuicios como seres humanos. Desde el momento en que Adán y Eva pecó, nos afectamos, y producto de eso nuestro corazón empezó a dañarse contra la otra persona. Pero cuando yo miraba este pasaje y lo analizaba, veía tres cosas que Jesús recomienda. Jesús recomienda en este pasaje algo que nosotros debemos hacer. De pronto nosotros vemos este pasaje muy drástico. Este pasaje, algunos dicen que es complicado al analizarlo, que es complicado, porque lo más probable es que fue un pasaje que fue ajustado a lo que Jesús enseñó. Pero de aquí podemos sacar una enseñanza muy puntual, y es que hay tres elementos aquí que nosotros debemos considerar en el ir desarrollando relaciones. Y como parte de un grupo, nosotros siempre vamos a tener diferencias. Y un elemento es los parámetros, tanto en el contexto familiar, en el contexto laboral, académico o ministerial, va a haber necesidad de parámetros. Ese es un elemento. El otro elemento es el amor. Los parámetros más el amor es fundamental, pero el otro elemento o el otro factor que produce equilibrio en el desarrollar relaciones saludables y evitar esas diferencias que duelen es el perdón. Y el perdón es otro elemento que nosotros necesitamos cultivar. No solamente los parámetros, o sea, la norma, tenemos que considerarla, sino también tener en cuenta el amor y tener en cuenta el perdón. Tres elementos que debemos considerar en el ir tratando con los demás seres humanos, con aquellos que son nuestro prójimo. Y uno, cuando analiza en la Biblia
la manera como Jesús se relacionaba, encuentra cosas muy particulares. Jesús fue alguien que logró desarrollar relaciones interpersonales muy buenas. En Mateo, allí en el capítulo 9, en el versículo 10 y en el versículo 11, dice: ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, les preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Y más adelante, en la misma evangelio, Mateo 11, versículo 19, dice en el versículo 19: luego vine yo, hablando Jesús ahí, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Entonces vemos aquí algunos aspectos de la manera como Jesús se relacionó. Jesús y sus discípulos se relacionaban con diferentes tipos de personas. Jesús establecía amistad tanto con creyentes como con no creyentes, con gente incrédula. Y algo que nosotros debemos aprender de esto es que somos responsables de poner las cosas en orden. El pasaje nos lleva a eso. El pasaje inicial de Mateo 18 nos lleva a entender esto, de que somos responsables de poner las cosas en orden. Siempre se van a presentar situaciones de conflicto. Y ante las situaciones de conflicto, ¿qué debemos hacer? Pues necesariamente debemos solucionarlas con prontitud. Eso es lo que nos lleva a reflexionar este pasaje de Mateo 18. Y que nosotros tenemos que ser muy sensibles a cuáles son los generadores de conflicto. Y todos esos generadores de conflicto deben ser rectificados. Usted y yo debemos rectificar los generadores de conflicto y entender que las relaciones, cuando están deterioradas, nosotros debemos buscar la manera de arreglarlas. Que cada persona que sea afectado producto de nuestra conducta, producto de nuestra actitud, producto de las palabras que nosotros hemos utilizado, pues necesariamente tiene que ser una persona que debe vivir por ese proceso de restauración, y nosotros debemos ser conscientes de la necesidad de ayudar en ese proceso. Tenemos que aprender a lidiar con los conflictos, y lidiar con los conflictos implica que nosotros manifestemos de manera inmediata nuestra inconformidad. Eso nos lo enseña aquí este pasaje de Mateo. Porque cuando nosotros dilatamos la confrontación sobre alguna situación que se ha generado, pues ¿qué va a suceder? Vamos a envenenar nuestra alma. Empezamos a pensar, empezamos a sentir, empezamos a desear de una manera equivocada. ¿Sí? Por eso tenemos que tratar directamente con la persona que nos ha ofendido. Y eso lo dice allí de una manera muy clara el pasaje. Hablar frente a frente, hablar cara a cara es la recomendación que hay allí. Hablar cara a cara nos va a evitar malas interpretaciones. Cuando yo estoy frente a frente con alguien y estoy hablando cara a cara con esa persona y siento o percibo de esa persona su incomodidad conmigo, pues voy a tener mucha más facilidad de solucionar el impasse, la diferencia, de poder resarcir si es necesario.
Y lo otro es entender que cuando las cosas no se aclaran, ahí nos lo enseña el pasaje, pues hay que pedir ayuda a un tercero. En Deuteronomio 19:15 encontraba esta porción y dice: no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Desde el Antiguo Testamento vemos la recomendación que nos hace Dios para saber tratar con los demás, para que nos tratemos los unos a los otros de una manera adecuada, porque siempre van a haber diferencias que duelen. Entonces, como creyentes, si nosotros somos creyentes que ya nos consideramos maduros, como creyentes maduros, podemos ayudar en el proceso de reconciliación de otras personas. Y se necesita de la intervención de los creyentes maduros, gente que tenga prudencia, gente que sea amable, gente que sea imparcial, para que esos conflictos se puedan solucionar, esos conflictos se puedan sanar. Pero también entender que las diferencias que no se solucionan en privado deben ser expuestas en público. Después de un proceso, si las cosas no se han podido solucionar en privado, pues nos recomienda el pasaje que nosotros debemos buscar ponerlas en público. Es drástico, a veces no es agradable, la mayoría de las veces no es agradable, pero nosotros tenemos que entender que la congregación en donde se está generando el conflicto, si es un conflicto ministerial, debe saber que hay diferencias dañinas entre los miembros. Aún como cuerpo, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, entonces debemos saber solucionar y debemos saber tratar esas diferencias para que podamos vivir diferente, para que podamos tener un ambiente diferente en nuestra comunidad. Y allí entonces es fundamental que el conocimiento de la situación llegue a manos de la iglesia, porque la iglesia va a intervenir a través de la oración, a través de la manifestación del amor de los miembros, a través de la misma comunión con cada uno de los afectados, de las partes que se han afectado en el conflicto, y eso va a permitir pues que haya una solución mucho más rápida. Ahora, se va a presentar la situación de no querer la restauración, y cuando hay gente, personas, hermanos que no quieren restaurarse, que no están dispuestos a vivir el proceso de restauración, pues la falta de deseo va a llevar a que la gente rompa esas relaciones, a que haya esa separación entre las personas. Y cuando se presentan estas situaciones, pues la recomendación que hay allí es que nosotros debemos guardar distancia, El que es obstinado, el que es testarudo, pues tiene que ser distanciado, esperando que la persona se disponga para vivir el proceso de restauración. Y en el caso nuestro, cuando se nos presentan diferencias, es importante guardar la distancia para cuidar el corazón. Dios nos motiva entonces a que nosotros manejemos, a que nosotros lidiemos, a que nosotros sanemos las diferencias. Hay diferencias que duelen y es nuestra responsabilidad como creyentes genuinos de Jesucristo, como seguidores de Dios, del Padre eterno,
y de los principios de la palabra de Dios. Desarrollar los procesos de restauración para que haya sanidad en medio de nosotros. Que nosotros podamos desarrollar amor, que nosotros podamos desarrollar perdón como Dios lo dice. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestra vida delante de ti en este día. Te pedimos que sigas obrando, que tomes la vida, que tomes la familia, que tomes los roles, las responsabilidades, los trabajos, los estudios, que tomes los ministerios de cada uno de mis hermanos que me escuchan y que tú seas tocando sus vidas, Señor, que seas tú limpiando, sanando, restaurando sus vidas, moviéndote con tu amor y gracia sobre sus vidas, Señor. Te damos honor, te damos gloria, te damos honra, te damos adoración en esta hora, Señor. Y pedimos que sigas moviéndote con tu amor, con tu gracia, con tu bondad, con tu misericordia y fidelidad en medio de nosotros. Que permitas que el amor sea fundamental, que no solamente nos enfoquemos en los parámetros, sino que también tengamos en cuenta el amor y el perdón. Gracias, Señor. Gracias por guiar nuestra vida, por sostener nuestra vida, por moverte con tu poder y bondad sobre nuestras vidas. Sigue obrando en este resto de día. Te lo pedimos en el maravilloso nombre tuyo, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz día.